Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Sandro Gutiérrez, soy profesor en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia hace más de 15 años en el área de griego, Nuevo Testamento y exégesis bíblica. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor en la iglesia que pastorean dos de nuestros estudiantes. Y bueno, vamos a disponernos a lo que el Señor nos quiera hablar hoy por medio de su palabra. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que tú nos hables conforme a lo que tú quieres decirnos. Tal vez no es lo que queremos escuchar, pero sí es lo que tú quieres decirnos, Dios. Te pido que tú tomes esta palabra y que hagas con ella conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea hablándole a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Señor, sálvanos que perecemos. Fueron las palabras de los discípulos del Señor en medio de una situación que se salía de su control y que ponía en riesgo su vida. Y seguramente esas eran las palabras de los destinatarios de los evangelios que estaban viviendo situaciones que ponían en riesgo su vida por seguir a Jesús. En el primer siglo, declararse cristiano era colocarse la lápida en el cuello. Y la persona que públicamente se declaraba cristiana sabía que podía morir por seguir a Jesús. Las circunstancias les decían: hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó nuestro seguimiento a Jesús. Esta situación se sale de nuestro control. El punto es cómo reaccionamos nosotros a las situaciones que se salen de nuestro control y que necesitamos la intervención del Señor. ¿Ustedes han vivido situaciones que se salen de su control? ¿Han vivido situaciones donde dicen: hasta aquí llegamos? Ya con esta situación de salud, hasta aquí llegué. Con este problema en mi trabajo, hasta aquí fue la cosa. En esa situación familiar, hasta aquí llegamos. Todos vivimos esas situaciones en las que reconocemos que no podemos hacer nada, como que se salen de nuestro control y requerimos la intervención del Señor. Y tal vez en ese momento, o tal vez usted que está aquí de manera presencial, o usted que nos está viendo online, está diciendo: Señor, sálvame que perezco. Señor, haz algo porque yo aquí no sé qué hacer. Y si estamos viviendo esa situación, yo les quiero pedir que vayamos a la Escritura y respondamos acerca de cómo vivir y enfrentar esas situaciones con base en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. ¿Están ubicados? Ok, yo voy a leer desde la Biblia de las Américas y voy a leer el texto desde el versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y ese es un texto que nos levanta a nosotros varias preguntas. Dos respecto a la actitud de los discípulos y dos respecto a
la actitud de Jesús. La primera que uno se hace es: ¿por qué Jesús duerme en semejante tempestad? El texto dice que es una gran tempestad y él está dormido. Uno dirá, ¿será que es que Jesús tenía el sueño como muy pesado, que ni una tormenta lo despertaba? ¿Será esa la razón? Posiblemente está muy cansado. Pero ¿por qué él duerme en semejante tempestad? ¿Por qué le dice a los discípulos hombres de poca fe? Al fin y al cabo ellos se acercaron a Jesús. Tercera pregunta: ¿por qué los discípulos se maravillan por el milagro de Jesús? Jesús ya había hecho muchos milagros. De hecho, estamos en una sección de varios milagros. ¿Qué tiene este milagro en particular? ¿Y por qué por qué los discípulos se preguntan sobre la identidad de Jesús? ¿Quién es este? Pues la respuesta es como muy obvia, ¿no? Pues es Jesús. Entonces, vamos a ir respondiendo estas preguntas a lo largo del pasaje y debemos reconocer que este texto está en medio de una sección donde Jesús hace varios milagros. Mateo 8 al 10, Jesús está haciendo varios milagros. Y con base en esto vamos a reflexionar acerca de cuál es la actitud cuando nosotros enfrentamos momentos difíciles y entonces nos acercamos a Jesús para que Él intervenga. Cuando estamos pasando momentos difíciles, nosotros nos acercamos a Jesús, ¿sí o no? Desafortunadamente, a veces lo hacemos al final, cuando la situación ya es tan grave y tan compleja que como que se nos olvida y optamos por ciertas cosas, pero al final es que vamos porque ya decimos, esto se salió de control y no sabemos qué hacer. Entonces vamos a ir hablando de varios aspectos que se dan allí y las actitudes que tienen las personas cuando se acercan a Jesús. La primera es la curación de un leproso. Yo los voy mencionando, no tiene que mirar. En el 8:2 hay una expresión que él dice: el leproso se acerca al Señor y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Es decir, este leproso reconoce la soberanía del Señor. Reconoce que Él es soberano. Si quieres, puedes limpiarme. Él no tiene duda de que el Señor lo pueda limpiar, pero sabe que el que toma la decisión de limpiarlo o no es el Señor. Él está seguro, por eso se acerca a Él. Pero sabe que soberanamente el Señor decide si lo va a limpiar, si lo va a sanar o no. Cuando nosotros nos acercamos al Señor haciéndole alguna petición, reconocemos su soberanía o pensamos que Él está obligado a respondernos. O pensamos que porque le estamos siguiendo, entonces Él está obligado a respondernos. ¿Qué piensa usted? ¿Será que Él está obligado a respondernos? No, Él es soberano y Él va a responder en su momento y de la manera que Él considera que debe responder. Nosotros en nuestras peticiones y oraciones no solamente le damos la petición, sino que casi que le decimos: hágalo de esta manera. Y me encantaría que lo hiciera de esta manera. Y en muchas ocasiones reconocemos que Él sí respondió, pero no de la manera que nosotros pensábamos que iba a responder. En algunos casos nos sorprende y la respuesta es impresionante. El Señor superó nuestras expectativas, pero en otros casos como que se queda callado y nosotros entendemos como que la respuesta es: espera un momentico, todavía no. O a veces la respuesta también puede ser no. Cuando usted hace una petición, usted sabe que le pueden decir sí, espere o no. Y nosotros debemos reconocer
que servimos a un Dios que es soberano y hoy cantamos de eso. Hoy hablamos acerca de eso. Luego viene la sanidad del siervo del centurión. Este hombre reconoce la autoridad de la palabra de Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y les digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Lo interesante es como resultado de esta respuesta de este hombre, Jesús se maravilla. Y dice a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Entonces, la fe básicamente en este texto se fundamenta en la confianza en la palabra de Jesús. ¿Nosotros confiamos en la palabra de Jesús? Y el hecho es que la fe tiene que ver con qué tanto nosotros confiamos en la palabra de Jesús y qué tanto reconocemos la autoridad que Jesús tiene. Y nosotros seguimos a un Señor que tiene toda la autoridad. Y debemos pensar en estos momentos si reconocemos su autoridad. Luego viene la sanidad de la suegra de Pedro y de muchos otros, del 8:14 al 16. El texto dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. En este texto no hay ninguna petición. Él simplemente se da cuenta de que esta mujer está enferma y la sana. Nadie le dice, ni Pedro ni ninguno le dice, miren, ella está enferma, está muy enferma, haga algo. Jesús sencillamente llega y la sana. Jesús conoce nuestras situaciones, nuestras realidades. Y en muchos casos interviene aún sin que nosotros le digamos. ¿A usted no les ha pasado? Que el Señor obra y hace un milagro en su vida, interviene y usted ni siquiera le ha dicho nada. Y el Señor ya intervino. Y hay cosas de las que nosotros no somos conscientes que el Señor nos guarda y nos protege y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Porque obviamente Él está pendiente de nosotros. El Señor sabe que nosotros estamos enfermos. El Señor sabe en muchas situaciones que tenemos una dificultad económica, que vivimos ciertas situaciones. Y en algunos casos Él sencillamente actúa, aún sin que nosotros le pidamos. Entonces reconocemos que en muchos casos el Señor interviene aún sin que se lo pidamos, simplemente por su soberanía. A veces tendemos a pensar que el Señor actúa porque nosotros somos tan buenos oradores y somos tan elocuentes que logramos convencer al Señor para que haga las cosas conforme a lo que nosotros necesitamos o queremos. Pero la realidad es que si el Señor responde es porque soberanamente Él quiso responder. No es tanto por nuestra elocuencia, no descansa tanto en nosotros, descansa en Él que es soberano, descansa en su soberanía. Se afirma que por la palabra de Jesús los demonios eran expulsados y muchos eran sanados. ¿Reconocemos nosotros la autoridad que Jesús tiene sobre el mal y la enfermedad? ¿Que Él tiene autoridad sobre todo esto? En un contexto donde el mal cada vez sentimos que crece más y lo tenemos a un clic en el celular, pareciera que ya el mal gobierna en nuestro contexto, pareciera que ya no hay escapatoria.
De hecho, hay personas que dicen, yo no quiero tener hijos, porque ¿qué voy a traer yo a un hijo a un mundo tan malvado como este? Ya parece que no hay esperanza, pero nosotros seguimos a un Dios que tiene autoridad sobre el mal y que es poderoso para guardarnos en medio del mal, que es poderoso para guardarnos en medio de una sociedad tan malvada como la que estamos viviendo. Luego viene la iniciativa de seguir a Jesús de un escriba y de un discípulo en Mateo 8, 18 al 22. Ahí registra cómo un escriba manifiesta su iniciativa de seguir a Jesús a donde quiera que él vaya. Señor, para donde usted vaya, yo voy. Y un discípulo que le expresa que antes de seguirlo a él debe ir al sepelio de su padre. Lo interesante es que en ese contexto Jesús les deja claro las altas implicaciones que tiene seguirlo. Y a veces, desafortunadamente, en ciertos contextos no nos explican las altas implicaciones que tiene seguir a Jesús. ¿A ustedes no les pasó? A mí me pasó. Yo decidí seguir a Jesús y a mí se me desbarató la vida. Y empezaron los problemas y empezaron las dificultades y la necesidad económica y esto y lo otro. Y uno dice, pero bueno, ¿aquí qué pasó? Si es que se supone que llego al Señor, la vida me va a cambiar. Uno pensaba, no, esto va a mejorar y resulta que en muchos casos la situación empeora. El hecho de seguir a Jesús no implica que todo se va a solucionar, no implica que todo va a mejorar. Y por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes de las altas implicaciones que tienen seguir a Jesús. En algunos casos, su familia le dio la espalda. Hay personas que dicen, yo prefiero que usted sea drogadicto a saber que usted es evangélico. Hay personas que dicen, usted que se va a ir a una iglesia allá a regalarle su dinero al pastor para que él se enriquezca. Y muchísimas otras cosas y muchísimas situaciones que uno enfrenta. Nosotros llegamos al Señor, pero no dejamos de vivir en este mundo donde hay dificultades, donde tenemos que enfrentar dificultades. Pero el hecho de seguir a Jesús en muchos casos implica que tengamos problemas en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Entonces debemos ser conscientes de esto. Y en medio de ese escenario, Jesús les da la orden y les dice, pasemos al otro lado. Ellos están en una parte del mar de Galilea y van a pasar al otro lado del mar de Galilea y Jesús les da la orden. Entonces, hasta aquí el escenario es de varios milagros y muestran el reconocimiento que tienen un leproso y un centurión de Jesús y la autoridad que tiene la palabra de Jesús. Ellos no fueron llamados por Jesús, simplemente se acercaron a Él en medio de su necesidad y el Señor obró un milagro en ellos. Como pasa y ha pasado con muchos de nosotros, que nos acercamos al Señor fue en un momento de necesidad y en medio de eso el Señor obró y reconocimos que el Señor era quien podía cambiar nuestra vida. Pero ahora el pasaje, los protagonistas son los discípulos, los seguidores de Jesús, quienes se acercan a Él para que intervenga en una situación que se sale de su control. Entonces vamos a ver cómo se da la situación, qué es lo que está pasando allí. Hay un escenario, los discípulos siguen a Jesús en la barca y siguen a Jesús, están en esa barca porque Jesús les dio una orden de pasar al otro lado. Y ellos están siguiendo a Jesús porque Jesús los llamó. No tienen que mirar el texto, pero en Mateo 4, 12 al 22 Jesús ha llamado a algunos de esos discípulos y ellos le siguieron. Ellos confiaron
en la palabra de Jesús. Dejan su labor como pescadores y se van y siguen a Jesús. Tienen una plena confianza en Él. En medio de ese contexto se levanta un problema. Hay una gran tempestad. Y ojo, estamos hablando de que ahí hay varios pescadores y ellos se enfrentan a una gran tempestad. Y si el texto dice que era una gran tempestad, era porque eso así era. En el mar de Galilea había momentos donde era común que se levantaran grandes tempestades. Y ellos saben eso, son pescadores. Y por eso ellos están preocupados porque dicen, ante una tempestad como esta, nosotros ya sabemos, aquí nadie sobrevive. Hasta aquí llegamos. Luego, en el versículo 25 hay una petición. Señor, sálvanos que perecemos. Y en medio de eso ellos acuden a Jesús, quien duerme profundamente. Ellos sabían que esas tempestades eran terribles y que podían causar que murieran. Ahora, más que una petición, es como un reclamo. Es decir, Señor, haga algo. Usted fue el que nos dijo que pasáramos al otro lado. ¿Cómo es posible que usted esté durmiendo en medio de esta tempestad y nosotros a punto de morir? Ellos están ahí porque han seguido la palabra de Jesús. Ustedes están aquí porque han seguido la palabra de Jesús, porque han confiado en la palabra de Jesús. Lo interesante es que en todo el Evangelio de Mateo, esta es la primera vez que los discípulos hablan. Es la primera vez que dicen algo. Y lo que dicen es un reclamo a Jesús. Lo que hacen es reclamarle a Jesús. ¿Cómo es posible que estemos aquí y que vayamos a perecer y tú además durmiendo? Si es por ti que estamos en esta situación, por ser seguidores tuyos. Y ya les mencioné que habían allí unos discípulos que el Señor pues había llamado. Y de alguna manera, en ese contexto donde Jesús los llama, les dice, vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Entonces, de alguna manera, el reclamo es, ¿dónde quedó la promesa que tú nos hiciste? Nos dijiste que íbamos a ser pescadores de hombres. Dejamos todo por seguirte y ahora resulta que estamos a punto de morir. Sálvanos, haz algo, no queremos morir. Cumple tu palabra, de alguna manera le están diciendo. Te seguimos y confiamos en ti. A diferencia de otras personas que están viviendo una situación difícil en medio de la cotidianidad de su vida, ellos están metidos allí por el seguimiento a Jesús, porque confiaron en la palabra de Jesús. Y lo peor es que el Señor duerme. Parece indiferente ante esto. Y nosotros a veces pasamos situaciones difíciles precisamente por seguir a Jesús. Señor, tú sabes que yo tuve que renunciar a este trabajo porque me estaban pidiendo que hiciera cosas que eran ilegales y tuve que renunciar. Y tuve que renunciar por seguirte. Tuve que renunciar por honrarte. Pero sigo sin empleo. Pero sigo pasando una situación difícil. El seguir a Jesús muchas veces implica pagar un precio muy alto. El honrar a Jesús y el confiar la palabra de Jesús en muchos casos implica hacer cosas complejas y en algunos momentos tenemos la impresión como si el Señor se hiciera loco, como si el Señor no le importara. Pero vamos a ver si es así. Ante el reclamo de los discípulos viene el reclamo del Señor. Hombres de poca fe.
a mí me llamó poderosamente la atención por qué primero Jesús los regaña y luego calma la tempestad. Pues ante semejante cosa, uno que espera, pues que se levante y calme la tempestad y luego regáñeles todo lo que quieran. Pero primero calme la tempestad. Uno diría, los discípulos están ahí como que, bueno, Señor, está bien, regáñenos todo lo que quiere, pero ¿y la tempestad qué? Soluciona el problema rápido. Lo que Jesús les está diciendo es que el principal problema no es la tempestad. Su principal problema es su poca fe. Y en nuestra vida, cuando enfrentamos situaciones difíciles que se salen del control, nosotros tendemos a pensar que lo prioritario es el problema. Pero tal vez lo que el Señor quiere es fortalecer nuestra fe en medio de esa situación. Y esa fe es poca en ese momento porque ellos no comprenden todavía quién es Jesús y por eso es que reaccionan con temor. De alguna manera, lo que se está insinuando es que si uno conoce a Jesús, entonces confía en Él. En las situaciones difíciles, lo principal o el principal problema no son ellas, sino reconocer que Dios puede actuar soberanamente en ellas. Dios puede cambiar las circunstancias en un momento. Es decir, cuando nosotros que conocemos el poder de Dios, sabemos que Dios tiene todo el poder para sanar, que Dios tiene todo el poder para hacer una situación, para transformar una situación y no lo hace, ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y no es que Dios nos quiera ver sufrir, no es que Dios se complazca en nuestro dolor. Tal vez lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Yo recuerdo que mi mamá tuvo que ser intervenida de unas cirugías de catarata. A ella le hacen una cirugía del ojo derecho y todo lo sabe bien. Y le hacen la cirugía del ojo izquierdo y yo iba confiado, tranquilo, habíamos orado, yo tenía planeado lo que iba a hacer después, la recuperación, esto, lo otro. Y resulta que termina la cirugía y el cirujano sale, yo estaba esperando, yo era la persona encargada de recibir a mi mamá y me dice, la cirugía no salió bien. Tu mamá no aceptó el lente en el ojo y van a tener que hacerle otra cirugía que dura como 3 horas para ver si con eso recibe el lente. Yo tuve honestamente una pelea fuerte con el Señor porque yo sé que el Señor tenía todo el poder para que esa cirugía saliera bien. Y la pregunta las preguntas que uno se hace en ese momento, ¿por qué? Si tú tienes todo el poder para hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? Y vino todo un proceso de entender que el Señor quería formar cosas en mí y quería fortalecer mi confianza en Él. Y que el problema no era solo la cirugía de mi mamá, sino había cosas que tanto ella como yo teníamos que aprender en cuanto a su soberanía, en cuanto a la manera como Él quiere actuar en las circunstancias. Lo interesante es que en medio de todo esto, del reclamo de Jesús, donde Jesús está atacando el principal problema, que es la poca fe de los discípulos,
viene ahora sí el milagro y es un milagro excepcional. Jesús se levanta y reprende al viento y al mar y viene una gran calma. Pasaron del caos a una gran calma. Pero llama la atención que Jesús hace el milagro a pesar de la poca fe de los discípulos. Ellos no tenían una super fe. Ahora que nos están hablando que es que tú tienes que tener una super fe. Tú tienes que tener una super fe para que Dios obre. Además, ellos actuaron en medio del temor. Ellos están aterrorizados. Pero a pesar de eso, Dios hace el milagro. A pesar de eso, Jesús hace el milagro. Y es que el Señor actúa en medio de nuestra fragilidad también. En momentos donde nuestra fe flaquea, aún en medio de ellas también el Señor actúa. Y en muchos casos actúa en último momento. Frente a una tormenta que se levanta y que pone en riesgo su vida, viene Jesús que se levanta y que tiene autoridad sobre el viento y el mar. Por la autoridad de Jesús, el contexto de los discípulos pasa de un peligro de muerte a estar en completa calma. Con esto Jesús les está mostrando: mi promesa sigue vigente. Yo les dije a ustedes que iban a pasar al otro lado y van a pasar. Yo les dije a ustedes que iban a ser pescadores de hombres y les voy a cumplir su palabra. El Señor no juega con nuestra vida y por eso nuestra confianza debe estar plenamente en la palabra del Señor y no en las circunstancias. Debe estar plenamente centrada en Él y no en lo que nos dice el escenario y no lo que nos dicen otras personas. Nuestra confianza debe estar plenamente en lo que Él ha dicho. Si Dios te ha dado una promesa, Dios te la va a cumplir. Nosotros confiamos en aquel que tiene toda autoridad. Pero esto se cumple por su actuar soberano, no por nuestras fortalezas, no por la capacidad que tenemos. Ellos eran pescadores y están en una situación donde no pudieron hacer nada. Ellos se supone que eran los expertos. ¿Quién más para saber sondear el mar que un pescador? Y el Señor no mandó la tempestad. El texto no dice que la mandara, pero la permitió para recordarles que en eso que son expertos, aún en eso, necesitan la intervención del Señor. Y a veces nosotros pensamos que somos expertos en nuestra vida y que nosotros sabemos llevar mejor nuestra vida que el Señor mismo. Y hay situaciones que Él nos permite vivir para recordarnos que no somos tan expertos como pensamos, que no somos tan sabios como creemos y que necesitamos es que el Señor intervenga porque Él es el que sostiene nuestra vida. Y lo más tenaz de esto es que el Señor, hay momentos donde actúa hasta el último momento. ¿No les ha pasado? Y uno dice, pero ¿por qué me tuviste hasta el último momento? Días hablé con un amigo que está estudiando en una universidad muy costosa y él no tenía para pagar la universidad. Lo sientan el rector y los funcionarios y le dicen: lo sentimos muchísimo, pero ya tú no te puedes matricular este semestre. Ya no puedes seguir estudiando acá. Y él venía orándole al Señor que el Señor proveyera. A él lo habían llamado sobre la posibilidad de una beca, pero era muy difícil porque había muchos candidatos a nivel nacional y había un solo cupo para esa beca y es una universidad muy costosa. A él le dicen eso, él sale muy mal, le entra un mensaje al celular donde le dicen: su beca ha sido aprobada. En ese preciso momento, ya al final, él se devuelve y le muestra a todo el mundo el mensaje de que esta entidad le había aprobado la beca.
El Señor le había dado una palabra y se la cumplió hasta el último momento. Y yo soy de los que pienso que el Señor permite todo eso para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a confiar en Él. No es porque Él se deleite en tenernos en vilo, no es porque Él se deleite en vernos sufrir, es porque Él quiere que nosotros estemos continuamente confiando en Él, en su palabra, en que Él es el que sostiene nuestra vida, no nuestra capacidad. Y finalmente, una reacción, un asombro y pregunta: ¿de qué clase es Jesús? ¿Qué tiene de particular el milagro que los discípulos se maravillan? Él ya hizo otros milagros, ya vimos que había sanado, que había liberado demonios. Lo que a ellos los maravilla es que Jesús se levante y con su palabra detenga el mar y el viento. Lo que ellos esperarían es que se levante y diga: Padre, detén esta tempestad, y la tempestad se detenga. Eso sería lo que ellos esperarían. Pero que Jesús con su palabra se levante y detenga el viento y el mar, eso es lo que los maravilla a ellos. Lo que los impresiona es que la naturaleza misma se someta a la palabra de Jesús, que la naturaleza le haga caso a Jesús mismo. Y nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento, el que tiene el poder con su palabra para crear los cielos y la tierra es el Señor. Entonces, este milagro hace eco de otros pasajes y voy a leerlos, no tienes que buscarlo. El Salmo 107 y 23 al 30 dice lo siguiente: se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, zarcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto escrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó a puerto deseado. Esto habla de unos marineros que están viviendo una situación de una tormenta compleja. Ellos claman al Señor y el Señor calma la tormenta y los lleva a puerto deseado. El Señor cambió la tormenta en suave brisa. ¿Por qué es el asombro de los discípulos allí? Porque es que Jesús está haciendo algo que solamente Yahvé, el Señor, puede hacer. Para ellos, en su teología, que Jesús, siendo hombre, haga algo que solamente Dios puede hacer es algo complejo de asimilar. Porque para ellos Jehová, el Señor, es uno. Entonces Jesús, como un hombre, que ellos lo vean como profeta o como el Mesías, haga lo que solamente Dios puede hacer, es algo que los maravilla. Lo que Jesús hace no encaja en su teología, pero aún así Jesús lo hace. A pesar de lo limitado de su conocimiento de Jesús, Jesús obra. Entonces, los milagros que el Señor hace en nuestra vida no es porque entendemos perfectamente quién es Jesús. No es porque tenemos una teología perfecta. En muchos casos, el Señor hace el milagro para ajustar nuestra teología, para corregir nuestra teología chueca, para entender que Él es soberano, para entender que Él cumple su palabra, para entender que Él está pendiente de nuestras cosas. Entonces,
Todo esto nos permite responder las 4 preguntas que hicimos al principio. ¿Por qué Jesús duerme? Pues Jesús duerme por quién es Él. Él es Dios. Esta tormenta no reflejaba ningún problema para Él. ¿Por qué les dice a los discípulos, hombres de poca fe? Porque su principal problema no era la tormenta, sino la falta de fe. Jesús, el reclamo de Jesús es: ¿por qué ustedes aún no entienden a pesar de los milagros? Han recibido semejante sermón, el sermón del monte, y aún ustedes no entienden. Ese es el reclamo. Y a nosotros nos suele pasar exactamente lo mismo en las situaciones de crisis. Se nos olvida quién es el Señor. Se nos olvida los otros milagros que ha hecho. Se nos olvida las palabras que nos ha dado. Y entramos en pánico. Pero recordemos que su palabra evidencia que Él es Dios y que su vida y que nuestra vida está en sus manos. El reclamo de Jesús es cómo, a pesar de los milagros, a pesar de toda la palabra que han recibido, ustedes aún no entiendan quién soy yo y por lo tanto no confíen en mí. ¿Por qué los discípulos se maravillan por el milagro de Jesús? Pues sencillamente porque Jesús hace algo que solamente Dios puede hacer. Y debemos recordar que Jesús es Dios. Nosotros seguimos a Jesús, que es Dios. ¿Por qué se preguntan sobre la identidad de Jesús? ¿Quién es este? Y de hecho la expresión en el original es: ¿de qué clase es este? Este no parece humano. Pues claro, está haciendo algo que solamente Dios puede hacer. En este texto, los discípulos se acercan a Él como Señor, pero no se han dado cuenta y no entienden que Él es el Señor. Y yo a veces me puedo acercar en mis oraciones y decirle: Señor, tal cosa, pero se me olvida que Él es el Señor, que yo me estoy acercando es al Señor que con su palabra creó el universo y lo sostiene. Tendemos a olvidar muchas de esas cosas y no entender muchas cosas. El título de esta enseñanza es: Un milagro en hombres de poca fe. Un milagro en hombres de poca fe. Y vamos a concluir algunas cositas. Los milagros en nuestra vida, en muchas veces ocasiones, no es porque tenemos la superfe, sino en medio de la fragilidad de nuestra fe. Mi mamá tuvo una segunda cirugía, la cirugía también salió mal. Nos dicen la única opción que hay es trasplante de córnea. Pasamos a la optómetra nos dice prácticamente: ese ojo está perdido, córranle al trasplante de córnea. Mi mamá no se quería hacer la cirugía, era su tercera cirugía, ella está muy cansada, pero a pesar de eso yo le digo: haz la cirugía porque si no vas a quedar viendo solamente por tu ojo derecho. Si ese ojo llega a fallar, ya tú no tendrías visión. Y Dios obró un milagro. La cirugía salió perfecta, el trasplante de córnea fue un éxito y mi mamá está viendo muy bien. La cirujana la vio y dijo: la cirugía de tu mamá pareciera que fuera hace un año. O sea, la recuperación de tu mamá es impresionante. Dios obró a su tiempo, pero todo eso Dios lo usó para que nosotros fuéramos fortalecidos en nuestra fe y confiáramos mucho más en Él. El cumplimiento de la palabra de Dios no descansa en nosotros, sino en el actual soberano de Dios. Es Dios en que su soberanía responde. No es por nuestra elocuencia, no es porque le conozcamos mucho, es porque Él soberanamente quiere actuar
conforme a lo que Él quiere. Ustedes tienen el privilegio de estar en una iglesia donde se predica el Evangelio, donde se predica a Jesús. Amén. Pero ojalá que ese conocimiento de Dios que ustedes reciben en esta comunidad se refleje en que cada vez puedan confiar más en el Señor. Yo quisiera pararme a decirles aquí, a partir de ahora usted no va a tener más problemas. A partir de aquí usted no va a tener más dificultades. Pero los pastores no me volverán a invitar nunca más. Me demandarían ante el seminario y jamás les diría algo así. Porque vamos a seguir viviendo situaciones difíciles. Pero nuestro conocimiento de Dios, la palabra que ustedes reciben aquí, les ayuda a seguir más confiando en Él y a entender que el Señor sostiene nuestra vida. Es Él el que sostiene nuestra vida y que es un Dios fiel que cumple su palabra y que Él va a actuar conforme a su soberanía. Es Él el que tiene la última palabra y el Señor, hermanos, no juega con nosotros. El Señor no está jugando con nosotros. Él se toma muy en serio el seguimiento que nosotros hacemos para Él y Él se va a encargar de sostenernos. Que el Señor nos ayude a ser un ejemplo de confianza en el Señor, a confiar en que Él va a obrar y que Él va a cumplir su palabra. Que uno de nuestros desafíos cuando tengamos una situación difícil es: Señor, ¿qué quieres que aprenda yo de ti en medio de esta situación difícil? ¿Qué me quieres enseñar en medio de esto? Y Señor, fortalece mi fe en medio de esto que estoy viviendo. Que saquemos tiempo para conocer al Señor por su palabra. Que sacrifiquemos un poco la serie de Netflix para más bien abrir la Biblia y seguir conociendo al Señor por medio de su palabra. Porque nuestra vida se sostiene en la confianza, en la palabra del Señor, en lo que a Él ha estipulado en su palabra.